Oh, la solución de la bancarrota con el abogado Albert Cotto. Queda con ustedes para la conducción del programa Patricia Valverde. Buenas tardes, les saluda cordialmente José Córdoba en reemplazo de Patricia Valverde. Y como cada miércoles ya está con nosotros el abogado de la bancarrota, Alberto Cotto. Mi querido amigo, si usted tiene una pregunta o inquietud acerca de la bancarrota, aquí está su oportunidad. Llámenos a cabina al 301-962-0900, 301-962-0900, o si prefiere mandar un texto o un audio al WhatsApp 240-490-6262, 240-490-6262. Ya le damos la bienvenida al abogado Albert Cotto. Buenas tardes, abogado, bienvenido una vez más. Muy buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los radioescuchas que están sintonizando Radio América 900. Estamos aquí el día de hoy para contestar cualquier pregunta, duda, ¿verdad?, que puedan tener acerca de la bancarrota, de los diferentes tipos de casos, de sus bienes, preguntas generales que puedan tener referentes a la bancarrota. Entonces creo que las líneas ya están abiertas para que se comuniquen con nosotros y no pierdan la oportunidad de hacer esa consulta. También les quería recordar que tenemos dos oficinas, la principal va a estar en Landover y tenemos la secundaria que está en Rockville. En la de Landover estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En la de Rockville después de las 6, de lunes a viernes, y los sábados de las 9 de la mañana al mediodía, a la 1 de la tarde, dependiendo de cuánto necesiten los clientes venir el sábado, ¿verdad? Tenemos el número de teléfono, es 240-233-6816. La primera consulta de bancarrota siempre va a ser gratis, ¿verdad? Si tiene dudas, comuníquense con nosotros, ya sea en ese momento, ¿verdad?, en la próxima media hora, o llámenme al celular. Repito el número, 240-233-6816. Así es, ya lo sabe, mi querido amigo, y si quiere hacerle una pregunta ahora mismo, en este instante, pues llame a cabina central 301-962-0900, 301-962-0900, o mandarnos un texto, un mensaje de voz al WhatsApp 240-940-6262, 240-490-6262. Ya tenemos la primera pregunta, abogado. Dice, mi nombre está en la cuenta bancaria de mi tío. Esta cuenta es de él y yo no la uso. ¿No la tengo que poner en mi bancarrota? ¿Es correcto? Claro, hay situaciones donde tal vez por algún motivo fuera del control de la otra persona, o por simplemente motivos de facilidad, ¿verdad?, de poder tener acceso a cuentas bancarias, o si algo pasa en alguna emergencia, ¿verdad?, que una otra persona tenga acceso a la cuenta, ¿verdad?, si algo nos pasara a nosotros, tal vez algún familiar nos va a poner a nosotros en la cuenta, o nosotros vamos a poner a algún familiar en la cuenta, o cuando están abriendo la cuenta ellos están teniendo dificultad y necesitan ayuda de alguien para poder abrir la cuenta bancaria, ya sea una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, ¿verdad?, que vayamos a abrir conjuntamente. Si los bienes que nosotros que se están depositando en estas cuentas no son de nosotros, muchas veces vamos a considerar que entonces que la cuenta como tal no va a ser de nosotros. Pero es importante recordar que este es un bien nuestro, aunque los dineros en esa cuenta no sean de nosotros, hay una presunción de que por lo menos la mitad del dinero que se encuentra en estas cuentas bancarias va a ser de la persona que está considerando tal vez presentar una bancarrota. Entonces, cuando presentamos una bancarrota, siempre va a ser importante declarar, ¿verdad?, porque tenemos una obligación legal de declarar ya sea todas nuestras cuentas individuales, conjuntas, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de retiro, ¿verdad? Todas estas cuentas es importante declararlas. Entonces, esta cuenta va a ser de nosotros, hay la presunción de que la mitad de nosotros, ¿verdad?, vamos a poder proteger esa mitad con las exenciones normales, siempre y cuando no se esté pasando la cuenta, ¿verdad? Pero muy importante, sí, es enumerarla en la petición de bancarrota. Muy bien, ya contestó a su pregunta
Mi querido amigo, ya tenemos a otra persona, abogado, la señora Olga. Adelante, señora Olga, con su pregunta. Sí, mire, tengo una pregunta, a ver si me puede orientar. A mi esposo falleció y la casa estaba a nombre de solamente de él. ¿Podemos hacer algo como yo, su esposa o mi hijo, por la casa? Muy buenas tardes, doña Olga. Entonces, Buenas tardes. hacer algo por la casa, ¿a qué se refiere? Disculpe. Para nosotros quedarnos con ella, ya sea mi hijo mayor o yo que ¿Usted no estaba en el título de la propiedad? no estaba, solamente él. Ok. ¿Y no, el señor no hizo ningún tipo de testamento? No hizo nada. Ok, según los conocimientos generales, ¿verdad?, que tengo de procesos sucesorios, hay que abrir un proceso sucesorio, ¿verdad? Es relativamente sencillo. Simplemente para que este bien pase a su nombre. Usted me imagino que no estaba en el préstamo, ¿correcto? No, tampoco. ¿Y hay un préstamo sobre la propiedad? Sí, ¿Y se están haciendo los pagos? se están haciendo, sí. Eso es bastante importante, que usted continúe haciendo los pagos, ¿verdad? Aunque su esposo lamentablemente haya fallecido, sí es importante que se siga haciendo el pago, porque si no se hacen los pagos, el banco va a pasar al remate. Si a usted le interesa que tal vez hablemos del caso, ¿verdad?, del proceso sucesorio, cómo funcionaría para poder ponerla a usted o a los hijos, más que todo sería usted probablemente en el título de propiedad, nos puede llamar al 240-233-6816 para que hablemos del caso, ¿verdad? Pero sí sería importante que los sucesores de su esposo, los herederos, ¿verdad? Alguien más esté en la propiedad, ¿verdad?, en el título, por si surgiera algún asunto con la propiedad que necesite algún trámite de alguna persona que sea mayor de edad, ¿verdad?, que pueda responder por dichos trámites. Sí, señora. Y sí hay un proceso para eso, sí, señora. Sí se puede. Correcto. Y hay un límite de hacerlo de cuando él falleció a... No, poder es hacerlo. importante tratar de hacerlo lo más pronto posible después del fallecimiento, pero no hay límite. ¿O no hay límite? Correcto. Pero sí, como le digo, es importante para que haya seguridad legal de que usted, o los hijos de él, ¿verdad?, la persona más idónea, digámoslo así, empiece a hacer los trámites necesarios. Sí, señora. ¿Usted puede ayudarnos en esto? Sí, claro que sí. Me puede llamar al 240-233-6816. Ok, yo le llamo a su oficina. Sí, señora. Para ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Muy amable, Porque- pasen muy buen día. Muy bien, ya lo sabe, señora, 240-233-6816. Buena respuesta, abogado. Otra pregunta muy interesante, y está inquieto esta persona, abogado. Dice, tengo una casa en El Salvador. Está en un lugar muy remoto, no está en el centro de la ciudad y no vale mucho. He escuchado que como no está en los Estados Unidos, no debo ponerla en mi bancarrota. ¿Eso es cierto? Esa es muy buena pregunta del Radio Escucha, ¿verdad? Nos está indicando que tiene una propiedad que tal vez se encuentra fuera de los Estados Unidos, en este caso sería El Salvador, y su inquietud es si debe enumerarla en los formularios de la bancarrota. El código de bancarrota lo que nos va a requerir es que enumeremos todos los bienes, todos los ingresos, todos los gastos, todos los acreedores, independientemente de donde se encuentre el bien ubicado, ¿verdad? Entonces, si tenemos cuentas bancarias en El Salvador, si tenemos propiedades en El Salvador, cualquier otro país, ¿verdad?, Honduras, Panamá, Costa Rica, el que sea, ¿verdad?, que no sea los Estados Unidos, tenemos que enumerarlo. Ahora bien, lo que he notado, ¿verdad?, es que si son propiedades que se encuentran en lugares muy remotos, por lo general allá no van a costar tanto como, digamos, una casa que uno fuera a comprar acá. He tenido casos donde hacemos los avalúos y nos llega un avalúo de $3,000, $4,000, ¿verdad? Y eso lo podemos proteger al 100%. Además, como son propiedades que se encuentran fuera del país, es muy difícil para el administrador, si estuviéramos hablando de un capítulo 7, de tratar de liquidar esos bienes, ¿verdad? Y en el peor de los casos lo que tratarían de hacer es llegar a un acuerdo con nosotros por si nos estuviéramos pasando de las protecciones legales. Pero la respuesta a la pregunta de este radio escucha va a ser sí, tenemos que enumerar todos los bienes, cuentas bancarias, propiedades que tengamos en otros países, ¿verdad? Y simplemente exentarlos
y tratarlos por medio de la bancarrota. Dependiendo del bien, ¿verdad? Es muy importante hablar con un abogado y asesorarse bien. Para eso estamos nosotros, nos pueden llamar para asegurarnos que no vayamos a tener ningún inconveniente cuando presentemos la bancarrota. Si hay propiedades que tal vez están a nombre de terceras personas, no son nuestras, pero esas terceras personas están considerando tal vez, no sé, una mamá, un familiar, un padre, un abuelo, pasárnoslas a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos pasando una situación difícil donde no podemos pagar a los acreedores y no sabemos qué hacer. Es recomendable asesorarse bien con un abogado. Vengan a la oficina, hablemos del caso, ¿verdad? Porque tal vez lo más recomendable para estos casos sería que antes de hacer esa transferencia, ¿verdad? La propiedad sigue siendo legalmente de la otra persona. Que la otra persona no nos pase la propiedad, hagamos la bancarrota, salgamos de todos nuestros problemas financieros y eventualmente en un futuro ya sí esta persona podría considerar transferirnos el bien. Muy bien, buena respuesta, abogado. Tenemos una pregunta que esto estoy seguro es una pregunta muy importante porque a muchos les ocurre, especialmente a los familiares. Dice: mi nombre está en el título de propiedad y el préstamo de la casa es de mi hermano. El único motivo por el cual yo estoy en el título y el préstamo es que mi hermano no calificaba solo para comprar la propiedad. Yo nunca he vivido allí. ¿Se puede perder la casa si presento una bancarrota? Muy buena pregunta. La respuesta sería que, primero que todo, depende, ¿verdad? Depende del tipo de proceso que estamos haciendo. Recordemos que cuando presentamos una bancarrota, básicamente vamos a caer en uno de dos tipos de bancarrota. El primero sería un capítulo 13, el segundo sería un capítulo 7. El capítulo 13 es una reorganización de nuestras deudas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo en un capítulo 13 es dejándole saber a la Corte que en ese momento nuestros ingresos son un poco más altos que nuestros gastos mensuales. Nos queda un poquito de dinero disponible a final de cada mes, pero no es lo suficiente para pagarle a todos los acreedores. Entonces vamos a estar en una bancarrota por un periodo de 3 a 5 años haciendo pagos parciales. Por lo general, a menos de que podamos pagar el 100%. Por lo general estamos hablando de un 10% a acreedores no garantizados, tipo tarjetas de crédito, préstamos personales, cobros médicos, ¿verdad? Algunas deudas viejas de impuestos y algunos otros acreedores. Si queremos quedarnos con una casa y estamos atrasados en el pago de la casa, tenemos que cancelar la totalidad del atraso y también si tenemos deudas de pensiones alimentarias o deudas de impuestos más recientes, esas sí se deben de cancelar al 100%. Entonces, en un capítulo 13 nunca vamos a arriesgar nuestros bienes, ¿verdad? Por lo menos en lo que respecta al administrador del caso, porque no tienen la potestad o el derecho de rematar bienes. El administrador simplemente está nombrado por la Corte para administrar nuestro caso y velar de que le estemos pagando a los acreedores conforme a lo que requiere el código. En el capítulo 7 estamos hablando de una bancarrota de liquidación, ¿ok? Entonces aquí es donde sí tal vez ya es un temita más importante que hay que conversar con un abogado, ¿verdad? Que sepa del tema. Porque lo que va a pasar es que el administrador del capítulo 7 va a poder rematar todos aquellos bienes que no podamos proteger, ¿verdad? Entonces, en el caso de este señor que tal vez en el momento de que estaban adquiriendo la propiedad, su hermano no calificaba para el préstamo, que me imagino que por ahí ha de andar la situación, porque así es la mayoría de los casos. Entonces el hermano necesitaba un codeudor, ¿verdad? Alguien con un buen crédito establecido que le ayudara a calificar con el préstamo. Entonces, en este caso, según lo que entiendo, el hermano era el que iba a comprar la propiedad. El cliente, en este caso, digámoslo así, simplemente lo que hizo fue facilitar su nombre para poder conseguir el crédito y automáticamente, por lo general, también lo ponen en el título, pero la persona nunca contribuyó ni siquiera al pago inicial, al pago de la prima, ¿verdad? Cuando estaban adquiriendo la propiedad, no ha contribuido a los pagos de la hipoteca mensuales, ¿verdad? Y no ha vivido en la propiedad, ¿ok? Entonces, si no hay plusvalía en la propiedad, es decir, si debemos más en el préstamo de lo que vale la propiedad, no hay ningún problema. Podemos presentar una bancarrota
el hermano, nunca va a perder la propiedad, va a estar 100% no protegida, pero digamos 100% exenta de que el administrador vaya a tratar de ir contra la propiedad, porque aunque el administrador trate de venderla, siempre todo el dinero le va a ir al primer prestamista, y entonces no va a haber ningún dinero por distribuir a los acreedores. El administrador no va a querer hacer todo ese trabajo para simplemente no tener ningún dinero para distribuir a los acreedores. Entonces en esos casos la propiedad va a estar 100% protegida. Si hay un poquito de plusvalía y la podemos proteger al 100%, pues eso también sería lo que se podría hacer, ¿verdad? Y el administrador no va a tratar de ir en contra de esta propiedad. También tengamos en consideración que los administradores van a tomar en cuenta los costos de cierre, ¿verdad? Que siempre andan por ahí del 8 o 10%. Entonces, aunque haya un poco más de plusvalía, si igual no va a cubrir ni siquiera los costos de cierre, ni siquiera vamos a arriesgar la propiedad. Ahora, en el caso donde tal vez hay una plusvalía que no podamos proteger, el argumento va a ser que esta casa ni siquiera la hemos habitado, no hemos contribuido con el inicial y no hemos contribuido con los pagos mensuales. Esta casa técnicamente no es de nosotros, simplemente es de nuestro familiar. Nosotros le ayudamos simplemente porque él no calificaba para adquirir el préstamo originalmente, adquirir la propiedad. En esos casos, lo que pasaría sería que se hace el argumento, se le indica al administrador. En este caso, tal vez el hermano tendría que apersonarse al proceso. Por lo general, los administradores, si ese es el caso, no van a tomar mayor carta del asunto, ¿verdad? En el asunto, y simplemente uno termina recibiendo un descargo y no van en contra de la propiedad. Si trataran de hacer algo en contra de la propiedad, simplemente se apersona a nuestro familiar, dice la corte, esta casa es mía, él o ella nunca contribuyó. Y entonces toda la plusvalía es mía, no es compartida, y entonces ya ahí se resuelve ese asunto y se recibe un descargo y no sufrimos con la propiedad. Si está en una situación así, ¿verdad? Quiere un poquito más de información, ha pensado en hacer la bancarrota, pero eso lo tiene un poquito agobiado, ¿verdad? Nos puede llamar al 240-233-6816 con esta o cualesquiera otras preguntas que pueda tener. Muy bien, así es, estimado oyente, si usted tiene una pregunta y quiere hacer una pregunta, está inquieto por algo que le dijeron, no se vaya por los dichos o por el vecino. Hágalo con un abogado. Usted también puede mandarnos un mensaje de texto al WhatsApp, así como lo están haciendo nuestros amigos, al 240-490-6262. Ahora, si su caso es más serio, entonces haga una cita a la oficina del abogado, 240-233-6816. Nos llegó otra pregunta, abogado, y dice: he escuchado su programa y usted menciona que uno por lo general puede proteger bienes por hasta aproximadamente $12,000. Tengo una cuenta de retiro con mi empleador. Específicamente creo que es un 401 que tiene aproximadamente $21,000. ¿Lo voy a perder si hago una bancarrota? Esa es muy, muy buena pregunta. Gracias al Radio Escucha, ¿verdad?, por enviar su pregunta. Básicamente, cuando yo hablo generalmente de $12,000, va a ser solo para los bienes que tenemos en la casa, ¿verdad? Cuentas bancarias, vehículos, cuestiones así, pero también hay otras protecciones. Es por eso que es importante asesorarse bien con un abogado, ¿verdad?, cuando vamos a presentar una bancarrota, por lo menos lo estamos considerando, ¿verdad?, para darle un listado detallado de todos y cada uno de nuestros bienes. Porque la gente pregunta, ¿pensiones alimentarias? No, esas están por 100% protegidos. También seguro social, cuestiones así, ¿verdad? Y tienen protecciones adicionales. También si hemos tenido accidentes y lamentablemente debido al accidente ya no podemos seguir trabajando, ¿verdad? Y nos dan una suma de dinero alta por el accidente como tal, por los daños personales que yo sufrí, ¿verdad? No por la caída de salarios, pero sino por los daños personales. Estos montos van a tener protecciones específicas para cada uno de los casos. En este caso, si estamos hablando de cuentas de retiro calificadas, ¿verdad?, vamos a tener una protección especial.
Entonces, si son cuentas a las cuales no podemos acceder en este momento, sino hasta que nos retiremos, ¿verdad? Porque hay ciertas cuentas que uno puede liquidar antes, pero si son cuentas que por lo general que uno le van a poner una penalidad muy alta, ¿verdad? Para poder retirar los fondos de estas cuentas, entonces estas cuentas van a calificar bajo el código del IRS, ¿verdad? De impuestos, de tributos, como una cuenta calificada, y estas van a tener una protección especial. Entonces no importa si tenemos $1,000, $10,000, $15,000, $20,000, $100,000. Y abogado, si uno de los que están entrando en bancarrota, digamos, entre una pareja y el esposo o la esposa tiene una cuenta con su hijo, ¿perdería el dinero que tiene en esa cuenta con su hijo? ¿O el hijo le protege lo que le pertenece al padre? Sí, básicamente, digamos, es la pareja, ¿verdad? Y uno de los cónyuges tiene un hijo esa sería nuevamente una cuenta conjunta, ¿verdad? Sí. Donde hay una presunción de que la mitad de la plusvalía en esa cuenta va a ser de nosotros, ¿verdad? Y la mitad del dinero va a ser de nuestro hijo. Es por eso que es importante asesorarnos con un abogado, hablar de todos estos montos, ¿verdad? Porque recordemos, según la pregunta del radioescucha anterior, la mitad va a ser nuestra, la mitad va a ser de nuestro hijo. Lo único que tenemos que proteger es nuestra mitad, ¿verdad? Si nos estamos pasando de las protecciones, tal vez ahí estaríamos hablando de cuál es el mejor momento estratégicamente para presentar nuestro caso. Entonces, eso suele pasar bastante, ¿verdad? Que tal vez un cliente está pasando de las exenciones y está pensando, o presento ahora o presento luego, ¿qué hago? ¿Verdad? Me llaman a mí, vienen a la oficina, hablamos del caso, y una vez que ya determinamos cuál es el mejor momento para él presentar, ahí es cuando procedemos. Entonces, lo que hacemos en esos casos, si nos estamos pasando por las excepciones, tenemos dos opciones: o presentamos el caso ahora y negociamos con el administrador, si es que el administrador tiene un interés en esos bienes, y estamos hablando en este caso de un capítulo 7, o simplemente le damos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Antes de presentar el caso, usamos estos ingresos, ¿verdad? Para cubrir nuestros gastos personales, ¿verdad? Pagar comida, luz, agua, casa, lo que sea, ¿verdad? Reducir los montos que podamos tener en la cuenta bancaria para que lleguemos a un punto donde cuando ya los podamos proteger, presentar el caso. Es por eso que es importante sí estar en contacto con el abogado en ese momento, para decirle, ok, esto es lo que estoy haciendo con mis bienes, con los dineros que tengo en el banco, todavía estoy pasándome o ya estoy llegando al límite, que lo estoy haciendo bien. Y el abogado les va a asesorar, ¿verdad? En este caso sería yo, si deciden venir a la oficina, acerca de si esos son gastos que el administrador no le va a reclamar. Correcto. Tenemos otra pregunta, algo que está pasando muy a menudo, abogado, especialmente en estos días que mucha gente pierde su trabajo y etcétera, ¿no? Pierde un familiar. Dice, perdí mi trabajo y no puedo pagar mis deudas. Alguien me dijo que si no estoy trabajando, no puedo hacer una bancarrota. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Es verdad o es que el compadre nomás se inventó y le dijo? Claro. Suele suceder bastante que la gente tal vez escucha A y B de los casos de bancarrota y tiene estas ideas erróneas, digámoslo, que no son las más acertadas, porque los ha escuchado de otras personas. Entonces, recordemos que hay diferentes tipos de bancarrotas, está el 7 y el 13, para el capítulo 7 aplican ciertas cosas, para el capítulo 13 aplican ciertas otras. Es por eso que es importante asesorarse bien con un abogado, ¿verdad? En estos casos, pareciera ser que la persona que nos está haciendo la consulta, lo que está buscando hacer tal vez es un capítulo 13. Entonces, lo que pasa es que, digamos, si está atrasado en el pago de la casa o el vehículo y quiere proteger los bienes, ¿verdad? Quiere evitar que le rematen la propiedad o le reposean el vehículo, ¿verdad? Tal vez se ha asesorado y le han dicho que él tiene que estar trabajando para poder financiar un capítulo 13. Esa es la respuesta general. Para un capítulo 13, uno tiene que demostrar que tiene los bienes o los ingresos necesarios para poder hacer los pagos del plan, ¿verdad? Ahora bien, en el momento en sí de que presentamos el capítulo 13, si no estamos trabajando, pero tenemos una fecha de remate, debemos presentar ese caso para detener el remate. Muy importante, porque si no presentamos la bancarrota antes del remate, la propiedad no va a detener el remate.
Pero lo que va a suceder es que si no estamos trabajando, pero tal vez ya sabemos que ya vamos a conseguir un trabajo o vamos a empezar a crear otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Presentamos el caso y el administrador nos va a dar 1 o 2 meses para conseguir un trabajo para poder financiar el capítulo 13. Ahora bien, para el capítulo 7 es distinto. En el capítulo 7 no estamos haciendo pagos de ningún tipo de plan, ¿verdad? Entonces, si nos encontramos en una situación donde tal vez no estamos trabajando actualmente, es una situación difícil donde nos están llamando los acreedores y nos están aquejando, ¿verdad? Y nos están diciendo que les paguemos, están demandándonos, están tratando de embargar nuestras cuentas bancarias. Una situación así complicada, ¿verdad? Para un capítulo 7 no necesitamos estar trabajando, ¿ok? Un capítulo 7, si calificamos para el capítulo 7, podemos presentar el capítulo 7 en cualquier momento, salir de nuestras deudas y recibir ese alivio, ¿verdad?, de los acreedores que nos ofrece el código de bancarrota. Entonces sí es importante asesorarse bien con una persona que conozca de bancarrota, porque hay muchos mitos por ahí acerca de la bancarrota, que tal vez la gente ha hecho una bancarrota, algún amigo hizo una bancarrota, pero en ese caso el amigo no nos está diciendo que es un capítulo 13, pero el abogado le dijo al amigo que él tenía que estar trabajando para poder hacer la bancarrota. Sí, es verdad, tiene que estar trabajando si es un capítulo 13, pero no si es un capítulo 7. Entonces el caso de nuestro amigo tal vez no va a ser nuestra misma situación y por eso tal vez estamos cogiendo pedacitos de información de aquí y de allá que tal vez no nos aplican en nuestro caso. Muy bien, abogado. Tenemos la última pregunta. Me parece que alcanza para responder esta pregunta, abogado. Justo a tiempo, sí. Sí. Dice, tengo un préstamo personal con una compañía que tiene un interés muy alto y ya no puedo hacer los pagos. Hablé con ellos y les dije que iba a hacer una bancarrota. Ellos me indicaron que esta deuda no se puede eliminar en una bancarrota. ¿Cómo es eso, abogado? ¿Cómo me puede ayudar con esto? Claro, recordemos que hay diferentes tipos de deudas, ¿verdad?, que vamos a presentar en una bancarrota. Cuando presentamos el caso tenemos que enumerar todos nuestros acreedores. Entonces, entre la clasificación de deudas vamos a tener las deudas garantizadas, que van a ser los préstamos de vivienda, préstamos de vehículos, ¿verdad? Las deudas prioritarias, que van a ser pensiones alimentarias, penalidades tal vez del gobierno o deudas de impuestos, y las demás deudas van a ser deudas generales no garantizadas, ¿verdad? Entonces estas van a ser tarjetas de crédito, cobros médicos, préstamos personales, ¿verdad? Todos estos tipos de deuda que no tienen ningún bien en garantía y que el código no les da una protección especial. En un préstamo personal, ¿verdad? Cuando obtenemos un préstamo de una de esas compañías que le dicen cash advance o payday loans, una cosa así, ¿verdad? Esto es un préstamo personal, son deudas generales no garantizadas, son deudas que se eliminan en una bancarrota. Ahora bien, estos acreedores por lo general lo que andan buscando es que les paguemos las deudas, ¿verdad? Porque obviamente si ellos no reciben el dinero, ellos no están generando un beneficio. Algunos nos dan tal vez información equivocada, digámoslo así, que no es lo más correcto, pero nos dan esta información simplemente para meternos un poquito de miedo, ¿verdad? Y hacer que reaccionemos pagando estas deudas. Eso no es correcto. O sea, estas deudas personales, préstamos personales son eliminables en una bancarrota. Entonces, aunque ellos no estén diciendo que no se eliminan, una vez que presentamos la bancarrota, se les notifica a ellos, ya ellos por ley ya no nos pueden contactar más y muy probablemente después de que presentamos el caso ya nunca vamos a escuchar de estos acreedores. Entonces, préstamos personales, payday loans, ¿verdad? Estos son eliminables, se van a eliminar en un capítulo 7 si eso es lo que estamos presentando, o se van a pagar parcialmente a un porcentaje bajo o en su totalidad, dependiendo de nuestra circunstancia en particular, si estamos presentando un capítulo 13. Pero si esa es la situación, llámenme, el número es 240-233-6816, pongamos una consulta gratuita, hablemos de su caso y salgamos de la duda, ¿correcto? Así es, abogado. Tenemos otra pregunta, pero que se quede pendiente para el próximo programa. No se olvide, tiene una pregunta. Le están hablando acerca de la bancarrota en forma desinformada, no le dan una noticia exacta, pues no son especialistas en bancarrota. Llame al abogado Albert Cotto al
233-6816. 240-233-6816. Muy amable, gracias, abogado. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, don José. Gracias a los radioescuchas. Y se nos fue volando el día hoy, ¿verdad? Así es, sí. Pasen buen día. Igualmente, abogado. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota. Con el abogado Albert Cotto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora por Radio América, la emisora diferente.